Y de Dolores nos hemos acercado al municipio de Almoradí también. En esta huerta hay melones. Raúl, ¿cómo va a ser esta campaña? En relación a la campaña del pasado año, al cultivo que tuviste el pasado año 2021, en este caso, ¿la mejora o no? Bueno, pues en relación con respecto al año pasado, el año pasado fue un desastre, un fracaso total. Y este año las perspectivas que llevamos a día de hoy puede ser que cubramos gastos. Puede ser que cubramos gastos. O sea que fíjate si te digo mucho. ¿En qué medida las condiciones climatológicas han afectado? Porque tuvimos lluvias en exceso en primavera, ahora también mucho calor. ¿De qué forma esas condiciones climatológicas han afectado a esta campaña del melón? Pues nos han condicionado mucho porque nosotros al tener que plantar más tarde, nuestra campaña se ha juntado con la campaña de La Mancha. Entonces, claro, al tener nosotros nuestra producción y juntarnos con La Mancha, está claro que hay mucha masificación y los precios siempre cuando hay mucho género ya se sabe lo que es. Vamos a hablar precisamente de eso porque estamos viendo en los últimos meses la carestía, el incremento y el aumento de los costes de producción. El agricultor se queja, está lanzando campañas en pro de que se os pague lo que realmente merecéis por vuestro trabajo, pero ese equilibrio entre lo que se os va a pagar y el alto coste de producción que habéis tenido, ¿qué rentabilidad os da para esta campaña del melón? Si es que la rentabilidad no nos da ninguna rentabilidad. Lo que seguimos sin entender, y desde Asaja, que yo soy miembro de Asaja, estamos haciendo hincapié y seguimos intentando poner en valor. Hay una ley de la cadena alimentaria que no se cumple ni se hace cumplir. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable de que no hagan cumplir la cadena alimentaria? De que nosotros tengamos que vender por bajo del precio de coste. No lo entendemos ni llegamos a entenderlo nunca. Entonces, es que eso nadie lo suele hacer, nadie vende por debajo del coste, salvo los agricultores. Claro. Todo el sacrificio y todas las pérdidas van siempre para los mismos, para el agricultor. Vamos a hablar del producto en sí. ¿Qué variedad es la que tienes en este bancal? Pues la que estáis viendo ahora mismo, la variedad es Valiente. La variedad es Valiente, un melón bueno, un melón rallado, un melón dulce. Pero claro, ya vamos a lo mismo. La primera flor se puso un poco tarde, la primera flor se está haciendo un poco grande de tamaño. Y cuando el melón pasa de los 3 kilos, ya son todos problemas por el tema de calibre y demás. Y claro, cuanto más problemas, menos dinero. ¿Cuál es el calibre que os exige el almacenista, el mayorista? ¿Hay una medida exacta o una medida estándar para que tenga una buena venta? Calibres hay varias salidas, hay varios precios de calibre. Pero para que lo entendáis un poco mejor, el melón que ahora mismo tiene salida para exportación está sobre unos 2,5 kilos, 2 kilos y medio por ahí. Para el mercado nacional se puede ir un poco más grande, a 3 kilos y poco, pero poco más. Todo lo que es base de 3,5 kilos y demás, ya lo hacen como segunda, lo hacen como desecho y son todos problemas. ¿Este melón concretamente a dónde va? ¿Cuál va a ser su destino? ¿Para consumo nacional? Pues en principio nosotros, como somos un grupo de agricultores de aquí de Almoradí, somos grupo de La Vega, en principio el primer envite es sacarlo fuera, la exportación, y luego claro el mercado nacional. Se dice que el mejor melón es el del primer corte. ¿Qué piensas de eso? Sí, puede ser, que sea los expertos dicen que sí, pero claro, el primer corte o la primera flor, que nosotros lo llamamos, muchas veces, como por ejemplo aquí podéis ver que algunos se van de tamaño, entonces claro, ahí empezamos ya que el que viene a verlos o cuando vas a llevarlos para meterlos en cajas ya se ve que es demasiado grande y ya pues ya te asustas porque ya sabes con lo que tienes que lidiar. Raúl, de esta campaña que arranca en los meses de abril, mayo, que finaliza ahora precisamente en verano, ¿cuántos cortes puedes recoger, por ejemplo, de este bancal? Pues más o menos suele dar unos 3.000 kilos por tahulla, nosotros aquí lo llamamos por tahulla. Las tahullas más o menos son una hectárea son 8 kilos y media.
más o menos puede dar unos 25 o 30.000 kilos por hectárea. ¿Y eso en cuántos cortes? ¿Cuántas recogidas? Depende de cómo funciona el mercado. Si el mercado no se atasca, que va teniendo salida para todos los géneros, pues le podemos dar 4 repasos o por ahí. Hasta el rebuche, que es el que nosotros llamamos, que es el melonillo que se queda más pequeño, que lo utilizan para hacer dulce y para hacer cosas de esas así. Depende del mercado. Raúl, ¿esta tierra ha dado algún problema de salinidad? En el tema de las plagas también te has ido escapando. ¿Cómo ha ido precisamente esta campaña en ese sentido de las condiciones del suelo y también de las posibles plagas que afectan al melón? Este año no ha sido un año de mucha plaga. Este año con un repaso, digamos dos pases de fitosanitarios, hemos podido controlar un poco el pulgón, que es uno de los mayores problemas, aparte del mildiu y demás, es uno de los mayores problemas que tiene el melón, pero este año no ha sido año no hemos tenido mucho problema en ese aspecto. Se dice que la salinidad de la tierra afecta al sabor, a la textura del melón. Sí, eso es verdad. Cuanto más salina es la tierra, más dulce es el melón. Por eso en la zona de San Fulgencio, en la zona de los Carrizales, allí la tierra es más salina y los melones son más dulces, claro. ¿Hay alguna forma de saber cuándo un melón está en su estado óptimo? ¿Por la forma de la piel, por el rayado, por el color incluso? No sé. Sí, hay algunos pequeños detalles que si nos fijamos en ellos sí que nos puede dar. Por ejemplo, en el rayado, siempre que un melón está en su punto idóneo de dulzor, tiene que estar rayado completamente, y ese rayado, cuanto más color canela, más dulce está. O sea que siempre nos fijamos en el rayado del melón, y ese rayado, cuando es un color canela, que no es color blanco, está en su punto idóneo. ¿Algún consejo más a la hora de comprar el melón? ¿Debemos fijarnos en algo más? ¿Podemos fijarnos a quién lo toca incluso, que aparte del peso le da unos golpes? No sé si eso puede servir de algo para saber realmente la textura de la fruta. Eso ya lo hacía, yo lo veo también a las personas mayores hacerlo y demás, pero eso ya es jugártela, eso es tener suerte, eso es echarlo a suerte. Eso es echarle suerte. Lo que está claro que el sabor del melón de esta zona es único, es un sabor dulce, es sabroso, refrescante y que es una de las frutas del verano más consumidas. Pues sí, la lástima es que, como muchos otros cultivos de la zona, no lo respeten. No lo respeten las grandes superficies y la gente no vea el esfuerzo y el sacrificio que ponemos detrás de todos estos cultivos. Claro, porque es lo que antes decías, el precio que os paga a vosotros, que por ejemplo a este melón, ¿cuánto le vas a poder sacar por kilo aproximadamente? Pues mira, ahora mismo la media está sobre los 30 céntimos. Te estoy hablando de si, por ejemplo, a mí, yo en este bancal puedo sacarle, me da 2.500 kilos por zahulla. Siempre hay una criba, siempre se va a vender el tamaño comercial, el que pese 2,5 kilos, el que esté un poco rayado, el que no esté verde, y de esa primera criba que hacen, la media ahora mismo está sobre los 30 céntimos, ya estamos juntándonos con la cosecha de la Mancha, se va a bajar incluso más el precio. Y hacer un kilo de melón nos está costando a nosotros algo más de 30 céntimos con la subida de fitosanitarios, abonos y demás. O sea que fíjate en lo que estamos trabajando. Claro, porque luego cuando vas a una gran superficie comercial a comprar o a una frutería incluso, ¿a cómo está el kilo de melón? Pues fíjate, yo alucinaba a principio de campaña cuando veía esos precios desorbitados. Yo no me lo podía explicar. Tiene una explicación, pero bueno, esa es un razonamiento que yo hago, porque antes de que nosotros en España empezamos la campaña, el melón viene de fuera. Y claro, como el transporte marítimo también se ha incrementado, esos costes, porque todo el melón viene de fuera, esos costes los paga el consumidor final. Pero cuando nosotros tenemos aquí nuestro género, que tenemos el golpe y hay bastante género, entonces es cuando a nosotros nos dan... recuperan ellos el dinero que se han gastado de más en el transporte marítimo. Bueno, el ama de casa, él
cliente, el consumidor, el que compra, al final es el que sabe lo que paga por cada kilo de melón. Lo que está claro, y es lo que hablabas antes de la cadena alimentaria, lo que está claro es que quien no pierde es el intermediario ni el vendedor final. Quien pierde es el agricultor. Quien pierde siempre es el que arriesga y el que se sacrifica, que en este caso somos nosotros, siempre somos los agricultores. Y estamos reivindicando desde Asaja y desde muchas otras organizaciones el que se haga cumplir la ley de la cadena alimentaria. No es tan difícil, ya hay una ley que está aprobada, pero nadie la pone en práctica. Bueno, esperemos que finalmente se consiga y tengáis un precio razonable, que también tengáis lógicamente ese beneficio, esa rentabilidad, que es lo que tenéis que percibir por el esfuerzo que prácticamente hacéis a la dedicación al campo, porque además el melón es un cultivo que necesita ciertos cuidados. Sí, el melón es un cultivo delicado, es un cultivo muy delicado, porque le ataca muchas series de plagas, también le atacan los hongos, hay que ser muy cuidadoso a la hora de regarlos, es muy delicado, es un cultivo muy delicado y caro, es un cultivo delicado y caro de hacer. Este melón le faltan pues 10 o 12 días todavía por recolectar, porque está algo verde, y lo que decíamos antes, de saber diferenciar cuando un melón está en su punto bueno de dulzor. A ver, aquí por ejemplo, como podréis ver, este que está tapado, este melón ya está rayado completamente, y esas rayas, cuanto más color canela se vaya, más dulce está el melón. O sea que este melón en 7-8 días estaría en un momento óptimo de recolección. O sea que de aquí a una semana puedes hacer un corte. Sí, de aquí a una semana ya podemos empezar a cortar alguno, a empezar a cortar la primera flor, el primer repaso. Y como veis, pues los tapamos con paja para que no se soleen. Aquel que hemos visto estaría en 7-8 días el primer corte, y a estos todavía les faltaría el rayado. Estos vendrían en 10-12 días, 15. Que os fijáis mucho en la piel para saber el grado de maduración, ¿no? Claro, nos fijamos en la piel y en una otra cosa, que es la cama. Pues como veis, cuando un melón toma una posición, hay que dejarlo, no hay que moverlo, porque ya tiene el vicio hecho, digamos, la cama. Y esa cama, a la hora de cortar, también nos fijamos en ella. Nos fijamos primero en el rayado y luego en la cama que tiene el melón, que en algunas de ellas esta está un poco más verde, pero en la mayoría de ellos es de color amarillo, se queda de color amarillo, y cuando toma ese color amarillento es cuando el melón está también en su punto idóneo de corte. El melón se coge ni muy maduro ni muy verde, ¿no? No, se coge entre medias. Ni muy verde, porque no valdría aunque lo maduraras en una cámara, ni muy maduro, porque si no sería muy rápido. No daríamos tiempo a que se pudiera comercializar. Habría que comercializarlo muy rápido para que no se echara a perder. Bueno, es una fruta que se comercializa y se consume en pocos días. El recorrido es corto. Bueno, depende. Nuestro mercado, siempre y cuando el mercado nacional esté vendiendo bien, el recorrido es corto. Pero los primeros de campaña, esos melones vienen verdes y con muchas horas de cámara, entonces no pueden tener nunca el sabor que tienen estos. José Vicente, ¿qué valoración hacéis desde Asaja, en la provincia de Alicante, en el cultivo del melón y en particular en este cultivo de fruta en la comarca de la Vega Baja, de lo que está siendo esta campaña en comparación, quizá, como hemos oído antes con otros compañeros y agricultores, de esta campaña por las condiciones climatológicas que hemos arrastrado, por ejemplo, con la lluvia en primavera y con este calor ahora en verano?
Pues la campaña es un poco anormal, pues no se pudo sembrar, no se pudo cultivar en el momento adecuado y ha hecho que se inicie la campaña con poca fruta y con precios de cara al consumidor demasiado elevados, que no para el agricultor. El agricultor, si tenemos en cuenta los costes de producción, si hay un poco de incremento de precio de venta, como puede ser este año en el melón, pues bien. En el consumidor sí que hay unos precios completamente elevados, fuera de justificación. Este año la campaña, como te he dicho, ha salido muy condicionada por la falta de fruta, porque no se pudo sembrar por la lluvia de marzo y abril, y eso es así. El año pasado se perdió casi todo el melón y fue una ruina para el agricultor, y este año pues pasa un poco lo inverso, no se ha podido plantar y ha estado la fruta justa para poder atender la demanda. La rentabilidad sigue siendo siempre el eje central de cualquier conversación en torno a la producción agrícola. Bueno, seguimos igual, ¿no? Por mucho que habéis denunciado que no se cumple la ley de cadena alimentaria, por muchas movilizaciones, protestas, concentraciones, manifestaciones que se han realizado en los últimos meses, incluso años también, la situación no ha cambiado, se sigue siendo tan duro con el agricultor en el sentido de que la rentabilidad para él no es suficiente y sin embargo el resto de intervinientes en la cadena sí sacan su parte y ellos no pierden. Pues lo que está pasando es una barbaridad. Este año estamos viendo que, escudándose en el proceso inflacionista que hay por la subida de todo, pues la energía, el gasoil, el transporte, la mano de obra, todas las materias primas, pues hemos visto que en los supermercados la fruta ha subido un 30, un 40, un 50% y al agricultor, en vez de coger y subirle un poco por el incremento de costes, vemos que se ha reducido a la mitad o a un tercio lo que está cobrando respecto a los años anteriores. Es decir, en un contexto de subida global de precios, de costes, estamos vendiendo un 50, un 60 y un 70% más barato que otros años. Es una barbaridad. Reivindicamos que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. Es difícil porque intervienen muchos agentes y uno se echa la culpa al otro y aquí nadie. Denunciamos que hay un proceso especulativo, que lo hay, que es en la realidad, porque si un agricultor vende un producto a 10, 12 céntimos que no cubre ni la mitad de los gastos de producción, ¿cómo el consumidor al final lo tiene que pagar a más de 2 euros? Eso es una auténtica aberración. Si se vende barato, que el consumidor lo compre más barato y así se consumirá más y rápidamente se equilibrará el mercado, pero no se da eso. Creo que los supermercados tienen mucho que decir en esto, tienen que cumplir una conducta, digamos, una buena práctica en una conducta, ser coherentes, un compromiso social con el entorno y exigir que los agricultores que producen los productos que ellos venden cobren lo que deben de cobrar. Si no contamos con el compromiso de los supermercados, no pelearemos, iremos a la ICA, denunciaremos y al final será una guerra. Si todos vamos en unión y con un acuerdo de que todo el mundo gane, por lo menos, y se pueda mantener, consiga los costes de producción, no iremos a ningún sitio. Al final, el objetivo final ha de ser que el consumidor pueda consumir, que los precios no se disparen y que el agricultor cobre como mínimo los costes de producción. La ayuda por parte del gobierno tampoco es que sea la ideal, porque de hecho el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura acaba de lanzar una campaña titulada Agricultores de usar y tirar. Es un lema muy fuerte, pero esa es la realidad. Sí, es la realidad porque hace unos meses, cuando estábamos en pandemia, éramos esenciales y éramos magníficos y fíjate qué bien. Y pocos meses después, pues nos dejan tirados en la cuneta. Suben, porque es el gobierno el que ha subido el gasoil un 300%, todo, los impuestos, todo, y estamos trabajando a pérdida, estamos en una situación insostenible, absolutamente insostenible, y no es suficiente con que saquen una ayuda de 300 euros para los autónomos, que eso es una vergüenza. Lo que tiene que hacer el gobierno es velar porque los sistemas productivos, la economía básica del medio rural se pueda mantener y que sea sostenible de verdad. No vale que un día te halaguen y al día siguiente
te dejen tirado en la cuneta y en la miseria. Eso no puede ser. Yo creo que el vídeo publicitario que ha sacado el Sindicato Central de Regantes es muy acertado en ese sentido, y yo creo que la sociedad, el gobierno, pero la sociedad es la que tiene que valorar de verdad que si queremos ser autosuficientes, tener una seguridad alimentaria, hay que mirar a los cercanos, a los agricultores de la tierra, y hacer que su actividad sea rentable y que pueda el agricultor vivir de su trabajo, simplemente eso. Y volviendo ya para finalizar al cultivo del melón, que es lo que hoy nos ocupa, es curioso que el producto de esta comarca, el melón piel de sapo, es excelente. La calidad de esa fruta es magnífica, el sabor, el cuidado que necesita también este cultivo, el melón, lo hemos conocido en este programa, es bastante, es importante, y bueno, pues la comarca sigue con su tradición de tener melón, que no falte. Pues sí, yo creo que es un cultivo. En la comarca, en función de la época, en invierno disfrutamos de la hortaliza, de la alcachofa de la Vega Baja, hay más hortalizas, pero la alcachofa digamos que es la reina, y en verano tenemos el melón. El melón, para que sea realmente bueno, tiene que tener una serie de condiciones, y en la Vega Baja se dan. Por suerte o por desgracia tenemos un agua un poco salina y unos suelos que geológicamente derivan de antiguas lagunas marinas, de suelo inundado, es decir, un poco salino, y todo eso hace, junto con el clima y el sol que tenemos aquí, pues que salgan unos melones realmente extraordinarios y únicos. Y eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo y hay que pagarlo, y que el agricultor se defienda y que fruto de su trabajo pueda obtener la recompensa económica que se merece. Y bueno, yo creo que el melón de la Vega Baja es único, no se puede comparar con el melón del campo de Cartagena o de los invernaderos de Almería, no tienen absolutamente nada que ver, y bueno, eso tenemos que darlo a difundir, conocerlo y consumirlo. Y por ese motivo también desde Asaja se va a trabajar en el sentido de conseguir o de buscar que este melón, este producto, tenga la indicación geográfica protegida, que le daría pues una promoción muy importante al melón de la Vega Baja. Pues como reúne unas condiciones que da la tierra, pues puede ser objeto de un reconocimiento de marca de calidad que lo distinga de otros melones de otro sitio, y en este caso creo que sería un buen proyecto que valore este producto. Está un poco verde el proyecto todavía, porque tenemos que hablar con agricultores, con todos los agentes que intervienen en el proceso productivo y de comercialización, pero lo tenemos en agenda, y en los próximos meses, no más de algún año, queremos que esa marca sea reconocida y sea el distintivo que realmente pues valore este producto único y que haga que los consumidores tengan fácil acceso a él, y los agricultores que se acojan a esta futura marca pues obtengan la rentabilidad que se merecen. Como les hemos contado, el melón piel de sapo, conocido comercialmente como de Carrizales, destaca por su textura, por su sabor, por su jugosidad. Es dulce, es fresco, es la fruta ideal del verano. Cuando vaya a su punto de venta, pida que ese melón sea de aquí, de la comarca de la Vega Baja.